En mayo de 1897, el ingeniero electrónico Guillermo Marconi, premio Nobel, inventaba la radio. Realmente, aunque nos parezca en este momento la historia con tanta tecnología algo que no es tan relevante, hubo un cambio, un antes y un después en las comunicaciones. Él mismo decía, ahora la información, la educación no conoce fronteras. Justamente por eso la Iglesia quiso aprovecharse de estos medios para difundir el Evangelio. Y unos 30 años después, el Papa Pío XI hizo su primera transmisión radial, con lo cual inauguró la Radio Vaticana. Decía el Papa que había sido un admirable invento el marconiano, y primero evocando el libro del Deuteronomio, trata de que toda la creación le escuche. Oye, oh cielo, lo que estoy por decir, escucha tierra las palabras de mi boca. Y se dirige entonces al Creador, gloria a Dios en el cielo, y daba gloria a Dios por haber dado tanto poder a los hombres de poder transmitir así el Evangelio y la verdad sobre él a todo el orbe. ¿Y el cine? ¿Cuánto después se inventó? En realidad, aunque parezca raro, fue antes. Unos 2 años antes, 1895, en el Salón Indian del Gran Café de París, fue inventado por los hermanos Augusto y Louis Lumière. El mismo Louis, su inventor, decía que era un invento que no iba a tener mucho futuro, pero sin embargo sabemos cuánto ha influido en la cultura moderna. Georges Méliès, pionero en el cine narrativo y en efectos especiales, dijo: el cine es la escritura moderna cuya tinta es la luz. Mucha verdad tenía, y el mismo Georges, 2 años después, comenzó con la producción de La vida y pasión de Jesucristo. Le llevó 1 año de trabajo este cortometraje, que se considera la primera publicación católica de cinematografía. Y así también la Iglesia, convencida de la importancia del cine, por boca de Pío XI, hablaba de los peligros que tenía justamente este gran medio de difusión y de influencia de masas, pero también instaba, diciendo el Papa, es necesario y urgente el procurar que también en esta materia los progresos del arte, de la ciencia y de la misma perfección de la técnica humana, puesto que son verdaderos dones de Dios, se ordenen a la gloria de Dios y a la salvación de las almas y sirvan en la práctica para la dilatación del reino de Dios en la tierra. E instaba a todos los obispos y sacerdotes a atraer a los católicos que tenían interés por esta industria del cine. ¿Y qué hay de la televisión? Fue en el año 1927, en este caso, que comenzó la televisión, y fue el joven Philo Farnsworth quien dio comienzo a este invento. David Sarnoff, un pionero en esta industria, dijo que la televisión era una ventana al mundo. Mucha verdad en sus palabras. Algunos incluso consideran que Giovanni Caselli, un sacerdote italiano, es el pionero máximo de la televisión, porque en 1861, varios años antes, inventó el pantelégrafo, que permitía transmitir dibujos y textos a larga distancia. La Iglesia, preocupada también por estos nuevos medios, hace una comisión en 1954, Comisión Pontificia de Cinematografía, Radio y Televisión. Y el Papa Pío XII escribe una encíclica explícitamente sobre estos temas. Allí el Papa expresa su admiración por el arte que se cultiva en estos medios, a los cuales llama a cada uno hecho cultural. Hace alusión a los grandes peligros que conlleva e invita fervorosamente a usarlos para transmitir la verdad. Decía el Papa, la Iglesia, depositaria de la doctrina de la salvación y de los medios de santificación, tiene por sí el inalienable derecho de comunicar las riquezas que se le han confiado por disposición divina. Tal derecho corresponde el deber de parte de los poderes públicos de hacerle posible el acceso a las técnicas de difusión. Sigue el Papa, los fieles que conocen el inestimable don de la redención deben desplegar todo su esfuerzo para que la Iglesia pueda valerse de los inventos técnicos y usarlos para la santificación de las almas. Desplegar todo el esfuerzo, los fieles laicos. Ante todo, debe considerarse como sagrada la verdad revelada por Dios. Más aún, ¿no sería la más elevada vocación de las técnicas de difusión hacer que todos conozcan la fe en Cristo y en Dios? Aquella fe que es la única que puede dar a millones de hombres la fuerza para soportar con serenidad y fortaleza las indecibles pruebas y angustias de la hora presente. Claro que esa tiene que ser la vocación más grande, porque todo, no solamente el hombre en cuanto tal, sino que todo lo que el hombre hace tiene como fin, o debería tener como fin, la salvación de las almas, el conocimiento de Dios, porque es el fin para el cual Dios ha hecho el universo, que nos ha creado a nosotros. También decía el Papa, qué privilegio y responsabilidad para los hombres del presente siglo, y qué diferencia con los días lejanos, en que la enseñanza de la verdad, el precepto de la fraternidad, las promesas de la bienaventuranza eterna seguían el paso lento de los apóstoles sobre los ásperos senderos del viejo mundo. Hoy, en cambio, la llamada de Dios puede abarcar en un mismo instante
a millones de hombres. Por supuesto que esto que decía el Papa hoy en día se aplica y mucho más. En 1958 la Iglesia proclama a Santa Clara celestial patrona de la televisión. Aquel milagro que vivió, estaba enferma y postrada y no podía asistir a la misa de Nochebuena en el convento de San Damián. Y tan importantes son estos temas que el mismo concilio, un concilio, con todo lo que eso implica, hizo un documento especial para los medios de comunicación que se titula Inter Mirifica, y en el cual nos enseña la Iglesia, repito, con toda la fuerza de un concilio, todos los hijos de la Iglesia de común acuerdo tienen que procurar que los medios de comunicación social sin ninguna demora y con el máximo empeño se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado, según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar, anticipándose así a las iniciativas perjudiciales, sobre todo en aquellas regiones cuyo progreso moral y religioso exige una atención más diligente. Esto se aplica a todo el mundo ahora, por internet, por supuesto. Por consiguiente, apresúrense los sagrados pastores a cumplir su visión ligada estrechamente en este campo al deber ordinario de la predicación. Tenemos que usar todo esto para la predicación, lo que estamos haciendo. También los laicos que participan en el uso de estos medios tienen que esforzarse por dar testimonio de Cristo, en primer lugar, realizando su propia tarea con competencia y espíritu apostólico. Es más, prestando por su parte ayuda directa a la acción pastoral de la Iglesia con las posibilidades que brindan la técnica, la economía, el arte y la cultura. Con toda solicitud deben promoverse también allí donde fuera necesario emisoras católicas. Juan Pablo II también ha escrito mucho y ha dicho mucho sobre estos temas. Simplemente quiero evocar dos textos, dos párrafos que a mí me parecen excelentes y que nos ayudan mucho a entender la fuerza que tienen los medios de comunicación en estos tiempos en que vivimos. Repito, año tras año, década tras década, la Iglesia lo viene diciendo. Juan Pablo II entonces, en la encíclica Redemptoris Missio, que se considera la carta magna de la misión, dice así: el trabajo en estos medios, viene hablando de los medios de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, dice, no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio. Cuidado con esta idea, no es solamente que yo hablo a uno, hablo a dos porque grito, hablo a 100 porque tengo un micrófono, hablo a 1000 o mucho más porque tengo una radio, hablo a millones porque tenemos internet. No es solamente eso. Se trata de un hecho mucho más profundo, porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. Va de nuevo. La evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta pues usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por los medios de comunicación moderna. O sea, hay una nueva cultura creada por los medios de comunicación, influencia cultural, una revolución cultural, decía el Papa por ahí en otro documento, hecho cultural, decía Pío XII. Hay que insertar el Evangelio allí, en esta nueva cultura. En otro documento, en la 34ª edición de estas jornadas de la comunicación social del Vaticano, organizada por el Vaticano, como decíamos, en el año 2002, titulada Internet, un nuevo foro para la proclamación del Evangelio, como si fuera una nueva areópago moderno, el Papa decía: para la Iglesia, el nuevo mundo del ciberespacio es una llamada a la gran aventura de usar su potencial para proclamar el mensaje del Evangelio. Este desafío está en el centro de lo que significa el comienzo del milenio, seguir el mandato del Señor de remar mar adentro. Duc in altum. También muy fuertes palabras. El duc in altum, el remar mar adentro, siempre se ha entendido como una llamada a la misión, como una llamada mar adentro, la selva, lo que sea, ir a todos lados, llevar el Evangelio, la palabra de Dios, ir y proclamar el Evangelio a toda la gente. Duc in altum. Bueno, el Papa Juan Pablo II, el Papa Magno, nos dice que en el centro de ese mensaje, en este milenio, está el desafío de hacerlo por el ciberespacio. Ojalá que podamos entender esto y colaborar con esto. ¿Quieres misionar entonces? ¿Quieres navegar mar adentro? ¿Quieres escuchar la palabra del Señor, ir y proclamar el Evangelio y hacerlo usando estos medios como nos pide el Papa en este tercer milenio? Pues bien, hay una forma en la cual lo puedes hacer. Pero primero quiero citar un párrafo más del concilio, de la Inter Mirifica que citábamos recién. Puesto que resulta indigno que los hijos de la Iglesia permitan que por su apatía
la palabra de salvación sea amordazada, obstaculizada por las exigencias técnicas o los gastos monetarios, ciertamente cuantiosos propios de estos medios. Es decir, es indigno de que por no ponerse las pilas, los que tienen que hacerlo, por no tener entonces medios económicos, por no tener medios técnicos, quede entonces impedido técnicamente y monetariamente esa transmisión del Evangelio. La palabra es amordazada y obstaculizada porque no tenemos los medios técnicos, etc. Bueno, entonces este santo sínodo, un concilio nos manda, les manda sobre todo, porque aquí va, les advierte que tienen la obligación, ¿sí? No es una cosa así, bueno, a ver, quizás tal vez yo podría, por un acto heroico de generosidad, la obligación de sostener y ayudar a los diarios católicos, a las revistas y a las iniciativas cinematográficas, emisoras y transmisiones radiofónicas y televisivas. Agreguemos ahora internet, por supuesto, cuyo fin principal sea divulgar y defender la verdad y promover la formación cristiana de la sociedad humana. Al mismo tiempo, invita el concilio insistentemente a las asociaciones y a los particulares que gocen de mayor autoridad en las cuestiones económicas y técnicas a sostener con generosidad y de buen grado, con sus recursos y competencia, estos medios en cuanto que sirven al apostolado y a la verdadera cultura. Bien. Entonces, queridos hermanos, lo que yo quiero hacer en este video para terminar es pedirle ayuda. Y en este caso después hablaremos de otras cosas, no voy a pedir que oraciones, no, voy a pedir dinero. Para poder difundir los ejercicios, falta no mucho para que comience la cuaresma, que es el momento fuerte de los ejercicios en todos los años. Hace falta dinero para producir cosas buenas, hace falta dinero para difundir, porque hay cosas que no se difunden si uno no paga. Lo sabemos a eso, ¿cierto? Entonces, vengo a pedirles dinero. ¿Por qué? Para poder transmitir el Evangelio. Imagínense, estos ejercicios son una cosa preciosísima, un tesoro. No estamos hablando de difundir un canal de un fulano. Yo puedo salir, morir mañana, ¿qué importa? Seguirá otro. Acá lo que importa es Jesucristo en primer lugar, obviamente, y su Santísima Madre. Pero también, puntualmente en este canal, importan los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que son un medio extraordinario, único en la historia para transmitir justamente el Evangelio, un medio de conversión, como no ha habido y no habrá. ¿Por qué? Porque es una cosa que aparece una vez en la historia y no hace falta Dios no lo repite. 60.000 personas comenzaron los ejercicios espirituales el año pasado. Suena mucho, ¿verdad? Y realmente es mucho. Pero, desde otro punto de vista, es tan poco. Es el 0,0043% de los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo. Claro, no todos hablamos en español, pero sí una tercera parte. Unos 462 millones de personas católicas hablamos en español. Y de esos 462 millones, 60.000 es el 0,013%. Es decir, nos falta casi 10 veces más para llegar al 0,1%. Ojalá que podamos llegar a muchos más. Ojalá que puedas convencerte de que con tu ayuda, de verdad, que colaboras directamente con una misión, no yendo a lugares muy lejos físicamente, pero sí llegando muchas almas con estos medios que son tan importantes para evangelizar hoy en día. Te dejo aquí entonces el lugar para poder colaborar. Puedes hacer clic y te lleva al lugar para poder colaborar. $1, $10. El año pasado estos 60.000, si todos hubieran ayudado con $1, hubiéramos llegado, no llegamos ni, pero estamos lejísimos, por eso. Entonces no te voy a decir, si no puedes con un $1, ayuda con $1. ¿Por qué no? Puedes con 10, puedes con 100, Es parte del precepto de la iglesia de colaborar con el sostenimiento de la iglesia también. También si tienes, te dejamos en la descripción también el mismo enlace. Y si tienes algún problema que no puedes con una manera u otra para hacerlo, te dejamos acá un número de WhatsApp para ayudarte a que nos ayudes, es decir, para que ayudes al Señor que necesita tu colaboración para que el Evangelio, su salvación, llegue a muchas almas, para que su sangre se derrame en muchas almas, para que la verdad del Evangelio salve a muchos. Nuestra Madre nos ayude a alcanzar ese objetivo. Ave María. Y adelante y de ya, muchas gracias por tu ayuda.